Los impuestos. Los impuestos se dividen en tres: federales, estatales y municipales. Es un tipo de tributo regido por derecho público, por lo tanto, tiene un carácter de obligatoriedad en el pago para todos los mexicanos. Esto incluye a las personas físicas y las personas morales, es decir, las empresas. Las características del pago de los impuestos federales, estatales y municipales es que no requieren una contraprestación directa o determinada por parte de la administración, sino que surge exclusivamente por la potestad tributaria del Estado, principalmente con el objetivo de financiar sus gastos. Los impuestos federales, estatales y municipales se deben regir por el principio de la capacidad contributiva, que indica que aquellos que más tienen deben aportar en mayor medida al financiamiento estatal. Para el pago de los impuestos federales, estatales y municipales es preciso realizar dos clases de declaraciones, según indica el calendario fiscal del Servicio Administrativo Tributario. Los mensuales, que deben presentarse antes del 17 del mes siguiente, y los anuales, que se pagan al año siguiente de haber obtenido ingresos por las actividades propias de cada ciudad. Los impuestos federales más conocidos son el impuesto sobre la renta y el impuesto del valor agregado. El impuesto sobre la renta es la contribución principal federal, que tiene como objetivo el hecho de tener ganancias. Este impuesto solo se paga cuando el contribuyente obtiene una ganancia en el año fiscal de referencia. La tasa que se le paga por la utilidad en el año varía dependiendo de si es una persona moral o una persona física. Por su parte, la declaración anual de la persona moral se presenta en el mes de marzo y la de la persona física se presenta en el mes de abril del siguiente año al que corresponda. El siguiente es el impuesto al valor agregado. Es el segundo impuesto federal en importancia en México. La grava el consumo que causa el momento de adquirir algún bien o servicio, debiéndose pagar adicional al precio del bien o servicio adquirido. Existen diversas tasas según el producto en cuestión. El impuesto municipal más conocido que actualmente grava a los sujetos alcanzados en México es el impuesto predial. El impuesto predial es el impuesto que grava la valoración que tienen los predios rústicos y urbanos, considerados así terrenos, edificios e instalaciones fijas, que siempre que formen parte de integrante del mismo, alcanza a gravar una propiedad o posesión inmobiliaria. Los que agravan esta contribución son todos los propietarios de un inmueble, ya sea vivienda, oficina, edificio o local comercial. El impuesto estatal, por otra parte, son los que se paga en determinada entidad federativa, y estas varían, por lo tanto, solo se aplica dentro de las fronteras de cada estado, y no tienen incidencia en las demás. Por ende, deberíamos segmentar estado por estado en cada uno de los impuestos estatales que ahí se impongan. Por ejemplo, la tenencia, el impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos, sobre las loterías, rifas, sorteos, concursos y juegos que crucen las apuestas, además sobre la prestación de servicios de hospedaje y sobre nómina. Leyes impositivas. Toda empresa y todo emprendedor debe tener una noción clara de cómo operan algunos impuestos, tales como el impuesto a las ganancias, ingresos brutos y valor agregado. Las alícuotas que gravan a las empresas varían de acuerdo a la industria y a las actividades que desarrolle. Es por ello que debemos prestar especial atención a estos aspectos al comenzar cualquier emprendimiento. Puede ocurrir que el no tener en cuenta la cuestión impositiva termine conduciendo nuestro negocio al abismo. Se necesita conocer alícuotas, plazos y algunas técnicas que pueden efectuarse a fin de disminuir la carga impositiva. Generalmente siempre se le busca la vuelta para pagar menos, pero nunca se debe evadir, ya que en el futuro las consecuencias pueden ser peligrosas. Entonces, las leyes impositivas hacen referencia al carácter de los pagos que hacen los contribuyentes al gobierno, es decir, por ley se impone un gravamen o carga a los ingresos que perciben las personas físicas y morales, lo cual es un impuesto directo. También hay cargas impuestas al valor de los bienes y servicios que se enajenen en el territorio nacional. En ese caso se habla de un impuesto indirecto. Como primera instancia tenemos la Ley de Impuesto Procedimiento Tributario, que habla de la naturaleza del hecho imponible, que dice que se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes. Cuando los contribuyentes sometan esos actos, situaciones o relaciones a formas o estructuras jurídicas que no sean manifiestamente las que el derecho privado ofrezca o autorice para configurar adecuadamente la cabal intención económica
y efectiva de los contribuyentes, se prescindirá de las formas y estructuras jurídicas inadecuadas. Cita conceptos como domicilio fiscal, contribuyente con el domicilio en el extranjero, régimen de consulta vinculante, sujetos de los deberes impositivos, entre otros. Por otro lado, tenemos la Ley del Impuesto a las Ganancias. En su artículo 2, que define el objeto de la misma, formulando una definición general de ganancia, estas ganancias objeto de la ley son las ganancias alcanzadas. Las ganancias consideradas al margen del impuesto, aquellas que no conceptúan como ganancias a los fines impositivos, son las ganancias no alcanzadas. Algunas ganancias, pese a formar parte del objeto del impuesto, han sido expresamente exceptuadas. Estas son las ganancias exentas, principalmente enumeradas en el artículo 20 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. Las ganancias no alcanzadas difieren de las exentas en las que las primeras no están comprendidas en el objeto del impuesto, mientras que las segundas sí lo están, pero se las excluye de la imposición. Respecto de las ganancias gravadas, la ley formula una clasificación en 4 categorías, escritas en sus artículos 41, 45, 49 y 79, pero considera entre la tercera categoría a las demás ganancias, no incluidas en otras categorías. No obstante, aquella definición general del objeto del impuesto contenida en los artículos 1 y 2 es preeminente respecto de las enumeraciones hechas en esas categorías y abarca cualquier ganancia, aun cuando no estuviese expresamente estipulada en las categorías contempladas por los artículos mencionados. Ley del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta. Este impuesto estará vigente hasta el 30 de diciembre de 2019. Se aplicará a todo el territorio nacional. Se determinará sobre el activo al cierre del ejercicio económico anual. Regirá por el término de 10 ejercicios anuales. Cuando se trate de ejercicios irregulares, el impuesto se determinará sobre los activos resultantes al final de ese periodo, en proporción al periodo de duración de los mismos. Esto lo deberán establecer los contribuyentes e ingresar un impuesto proporcional al tiempo que reste para completar dicho periodo. Para lograr esto se debe realizar una liquidación complementaria sobre los activos resultantes al cierre del ejercicio inmediato siguiente. Ley del Impuesto al Valor Agregado. Es una carga fiscal sobre el consumo, es decir, financiado por el consumidor, aplicado en muchos países y generalizado en la Unión Europea, conocido también por sus iniciales IVA. El IVA es un impuesto indirecto. No es percibido por el fisco directamente del tributario, sino por el vendedor en el momento de toda transacción comercial. Los vendedores intermediarios tienen el derecho a reembolsarse el IVA que han pagado a otros vendedores que los procedieron en la cadena de comercialización, deduciéndolo del monto de IVA, cobrando a sus clientes y debiendo abonar el saldo al fisco. Los consumidores finales tienen la obligación de pagar el IVA sin derecho a reembolso, lo que es controlado por el fisco, obligando a la empresa a entregar justificantes de venta al consumidor final e integrar copias de estas a la contabilidad de la empresa. Ley de Impuestos sobre los Ingresos Brutos. Contribuyentes directos, antes de liquidar anticipos de este año, deben verificarse los nuevos mínimos en la Ley Impositiva número 2937. Esta versión permite liquidar a las localidades con reducción de alicuota por la emergencia económica por cenizas y realizar inscripción, altas actividades y modificación de datos para 2012. Debemos tener en cuenta que esta versión permite liquidar correctamente los anticipos de 2013, correctamente luego de verificar el impuesto mínimo de la ley impositiva. Debe tipearse el nuevo importe en el campo mínimo. Cabe mencionar que esta ley solo ha tenido vigencia hasta el 2014. Ley de Impuesto de Sello. Es la sujeción al impuesto por la existencia material en el artículo 433. Menciona que los actos, contratos y operaciones quedan sujetos al impuesto por la sola creación y existencia material de los instrumentos respectivos, con hasta abstracción de su validez y eficacia jurídica o posterior cumplimiento. Salvo los casos especialmente previstos, la anulación de los actos o la no utilización total o parcial de los instrumentos no darán lugar a devolución, compensación o acreditación del impuesto pagado.
Las alicuotas correspondientes a cada tipo de contrato y otros parámetros establecidos por la ley tarifaria para el cálculo del impuesto se generan en forma automática en el transcurso del formulario electrónico, y si alguno de los intervinientes estuviera exento del pago de este gravamen, por disposición del Código o leyes especiales, la obligación fiscal se considerará en este caso divisible y la exención se limitará a la cuota que le corresponda a la persona exenta. En los contratos de prenda y en las hipotecas, el impuesto estará totalmente a cargo del deudor. Ley de régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Dicha reforma ha tenido por objeto facilitar el cumplimiento de la obligación a cargo de los pequeños contribuyentes, así como dotar al régimen de una mayor equidad contributaria, contemplando un tratamiento especial para los contribuyentes que padecen mayores necesidades sociales. Ley penal tributaria. Para entrar en este régimen de sanciones debe existir una conducta dolosa por parte del contribuyente, por ejemplo, materializada por un medio de declaraciones jurídicas engañosas con el objetivo último de evadir tributos. Los últimos cambios implementados en el año 2011 a través de la ley consisten en general en un agravamiento de las penas, pero también se incrementaron los montos de evasión de impuestos para caer en un delito penal tributario. Ley de impuestos internos. A nivel nacional son todos los impuestos internos a los tabacos, bebidas alcohólicas, cervezas, bebidas analcohólicas, jarabes, extractos y concentrados, automotores y motores gasoleros, servicios de telefonía celular y satelital, champañas, objetos suntuarios y vehículos automóviles y motores, embarcaciones de recreo o deportes y aeronaves, que se aplicarán conforme a las disposiciones de la ley. Código Fiscal de la Federación. Impuestos. Son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones 2, 3 y 4 de este artículo. Aportaciones de seguridad social. Son las contribuciones establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de las obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social, o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. Contribuciones de mejoras. Son las establecidas en ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. Derechos. Son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados, cuando en este último caso se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. Artículo 28. Multas y sanciones. 1. No llevar contabilidad, sanción de 1.200 a 11.960 pesos. 2. No llevar algún libro o registro especial a que obliguen las leyes fiscales, no cumplir con las obligaciones sobre evaluación de inventarios o no llevar el procedimiento de control de los mismos que establezcan las disposiciones fiscales. Sanción de 260 a 5.980 pesos. 3. Llevar la contabilidad en forma distinta a como las disposiciones de este código. Sanción de 260 a 5.980 pesos. 4. No hacer los asientos correspondientes a las operaciones efectuadas. Sanción de 260 a 4.790 pesos. 5. Se deroga. 6. No conservar la contabilidad a disposición de las autoridades por el plazo que establezcan las disposiciones fiscales. Sanción de 730 a 9.560 pesos. 7. No expedir, no entregar o no poner a disposición de los clientes los comprobantes fiscales digitales por Internet. Sanción de 12.070 pesos a 69.000. 8. Se deroga. 9. Expedir comprobantes fiscales digitales por Internet asentando la clave de registro federal de contribuyentes de persona distinta a la que adquiere el bien o el servicio a la que contrate el uso o goce temporal de bienes. Sanción de 13.570 a 70.
10. No dictaminar sus estados financieros cuando, de conformidad con lo previsto en el artículo 32A de este Código, hubiera optado por hacerlo, o no presentar dicho dictamen dentro del término previsto por las leyes fiscales. Sanción de 10.980 a 109.790 pesos. 11. Expedir comprobantes fiscales digitales por Internet que señalen corresponder a donativos deducibles sin contar con la autorización para recibir donativos. Sanción de 3 a 5 veces el monto o valor señalado en el comprobante fiscal digital por Internet que ampare el donativo. 12. No expedir o acompañar la documentación que ampare mercancías en transporte en territorio nacional. Sanción de 530 a 10.420 pesos. 13. No tener en operación o no registrar el valor de los actos o actividades con el público en general en las máquinas registradoras de comprobación fiscal. Sanción de 5.490 a 27.440 pesos. 14. Se deroga. 15. No identificar en contabilidad las operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero, en los términos de lo dispuesto por el artículo 76, fracción novena de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Sanción de 1.380 a 4.150 pesos. 16. Se deroga. 17. No presentar de manera incompleta la declaración informativa sobre su situación fiscal a que se refiere el artículo 32H de este Código. Sanción de 10.980 a 109.790 pesos. 18. No demostrar la existencia de las operaciones amparadas por los comprobantes fiscales emitidos por sus proveedores, relacionadas con el impuesto al valor agregado. Sanción de 12.070 pesos a 69.000 pesos. Ley del Impuesto sobre la Renta. Título segundo. De las personas morales. Disposiciones generales. Artículo 9. Las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta aplicando el resultado fiscal obtenido en el ejercicio, la tasa del 30%. Se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas sobre este título y la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa pagada en el ejercicio. El impuesto del ejercicio se pagará mediante la declaración que se presenta ante las oficinas autorizadas dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en la que termine el ejercicio fiscal. Las personas morales que realicen exclusivamente actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas podrán aplicar lo dispuesto en lo penúltimo del párrafo del artículo 81 de esta ley. Para determinar la renta gravable, que se refiere al inciso E de la fracción 19 del artículo 23, no se disminuirá la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagadas en el ejercicio, ni las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores. Para la determinación de la renta gravable en materia de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, los contribuidores deberán disminuir de los ingresos acumulables la cantidad que no hubiese sido deducible en los términos de la fracción 20 del artículo 28 de esta ley. Artículo 10. Las personas morales que distribuyan dividendos o utilidades deberán calcular y enterar el impuesto que corresponda a los mismos, aplicando la tasa establecida en el artículo 9 de la presente ley. Para estos efectos, los dividendos o utilidades distribuidos se adicionarán con el impuesto sobre la renta que se deba pagar en los términos de ese artículo. Para determinar el impuesto que se debe adicionar a los dividendos o utilidades, esto se debería multiplicar por el factor de 1.4286. El resultado se aplicará la tasa establecida en el citado artículo 9. El impuesto correspondiente a las utilidades distribuidas, a que se refiere el artículo 78 de la presente ley, se calculará en los términos de dicho precepto. Tratándose de la distribución de dividendos o utilidades mediante el aumento de partes sociales o la entrega de acciones de la misma persona moral, o cuando se reinvierta en la suscripción y pago del aumento de capital de la misma persona dentro de los 30 días naturales siguientes a su distribución. El dividendo o la utilidad se entregará percibido en el año del calendario en el que se pague el reembolso por deducción de capital o por liquidación de la persona moral de que se trate. Personas físicas están obligadas al pago de los impuestos que obtengan de ingresos en efectivo, bienes, créditos, servicios. Están obligadas al pago de impuestos las personas que residan en México,
Los residentes en el extranjero que tengan actividad empresarial o presten servicios personales dentro del país y que tengan un establecimiento permanente. Se realizarán algunas actividades. Quedan exentos del pago como prestaciones distintas al salario, indemnización por riesgo de trabajo o enfermedades, jubilaciones, pensiones, prestación de seguridad social, liquidaciones, herencias, donativos, pensión alimenticia. Se tienen las siguientes obligaciones: proporcionar datos para ser inscrito en el RFC, presentar declaración anual, expedir, solicitar comprobantes fiscales, expedir recibo digital, expedir los documentos fiscales en los que se asiente el monto de los pagos efectuados que constituyen ingresos de fuente de riqueza ubicada en México de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 de esta ley o los pagos de crédito del país, en los términos del artículo 48 de la misma ley y en su caso el impuesto retenido al residente en el extranjero o a las citadas instituciones de crédito. Formular un estado de posición financiera y levantar un inventario de existencias a la fecha en que termine el ejercicio, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias respectivas. Presentar declaración a la que se determine el resultado fiscal del ejercicio o la utilidad gravable del mismo y el monto del impuesto correspondiente ante las oficinas autorizadas dentro de los 3 meses siguientes a la fecha que se determine dicho ejercicio. Ante dicha declaración también se determinarán la utilidad fiscal y el monto que corresponda a la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. En economía y comercio, consumidor final, también llamado usuario final, se define como la persona que realmente utiliza un producto. El consumidor final difiere del cliente que puede comprar el producto pero no necesariamente consumirlo. Por ejemplo, en el caso de la ropa infantil, un padre puede comprar prendas como cliente de un establecimiento, pero el consumidor final es el niño. En materia tributaria, el consumidor final es quien habrá de soportar el gravamen del IVA, impuesto al valor agregado o impuesto sobre el valor añadido, debido a que este es un impuesto de traslación cuyo hecho imponible es el consumo. Ley de ingresos. Ordenamiento jurídico propuesto por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Poder Legislativo, que contiene los conceptos bajo los cuales se podrán captar los recursos financieros que permitan cubrir los gastos de la Federación durante un ejercicio fiscal. La Ley de Ingresos tiene vigencia de 1 año y debe presentarse ante el Congreso de la Unión a más tardar el 8 de septiembre de cada año. De acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Ingresos será aprobada por la Cámara de Diputados a más tardar el 20 de octubre y por la Cámara de Senadores a más tardar el 31 de octubre. Ley de Egresos. El proyecto de presupuesto de egresos de la Federación es una propuesta que elabora el Poder Ejecutivo por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre la distribución y objetivos de los recursos públicos para el próximo año fiscal y que remite a la Cámara de Diputados para que pueda ser tomado en cuenta para el análisis, discusión y modificación, eventual aprobación del presupuesto de egresos de la Federación correspondiente. Propuesta de gastos. Publicar la documentación georreferenciada de cualquier obra pública mayor a 1,000 millones de pesos para que ésta pueda ser auditada de manera aleatoria y en tiempo real por un comité independiente similar al Grupo Multisectorial de la Función Pública. 2. Que en su próximo reporte sobre ingreso-gasto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presente un análisis detallado sobre la progresividad o regresividad del IVA. 3. Crear un inventario del total de las pensiones que existen en México como un primer paso para construir un sistema nacional de pensiones equitativo y que permita conocer el total de